Hemos estado viendo una serie muy linda. En este tiempo poder ver la celebración de la Pascua. Hemos aprendido un montón de cosas, ¿no? Esperemos que el Señor haya podido hablar a tu corazón y poder ver lo maravilloso que es el Señor para cada uno de sus hijos. Y el día de hoy, queridos hermanos, vamos a terminar esta serie. Celebremos la Pascua. Celebremos la Pascua, es algo tan hermoso que hemos podido ver. Voy a buscar el controlcito, ese controlcito que siempre se pierde. Y después vamos a orar por ese controlcito porque a veces quiere y a veces no quiere dar, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, llegamos al último tema de esta serie y vamos a ver el Cordero Pascual es glorificado. El Cordero Pascual es glorificado, queridos hermanos. Hemos podido ver el anuncio, hemos visto la entrega, hemos visto que el Cordero Pascual fue sacrificado y el día de hoy vamos a ver el Cordero Pascual es glorificado. Así que vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar por este tiempo, que sea Él el que vaya a guiar este tema. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por este día. Rogamos siempre y agradecemos por tu hermosa palabra. Que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, y que puedas guiarnos, Señor, y nos des sabiduría para poder escuchar. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 28, y ahí nos vamos a encontrar. Muchas gracias. Ahora sí ya lo tenemos al controlcito. Esperemos que vaya a funcionar bien. Mateo 28, queridos hermanos. Ahí tenemos en la pantalla. Y en la palabra del Señor vamos a buscar este acontecimiento tan lindo, que después que hemos ido viendo por esta historia tan maravillosa, llegamos al momento en este relato por Mateo, cuando dice en el versículo 1, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. En esta primera parte, en los primeros versículos, empieza el relato después de la muerte del Señor Jesucristo. Habíamos dicho que simplemente ante los ojos de las personas, de los soldados, de los testigos que fueron parte de ese acontecimiento, simplemente dice que el Señor Jesucristo había muerto. Decíamos que muchos podían decir, ¿dónde está ese Jesús que decía que iba a resucitar? Está muerto. Es un simple ser humano y murió. En ese momento me imagino todos los que estaban en su contra estaban muy contentos porque pensaron que habían vencido al Señor Jesucristo. Y vemos la actitud de las mujeres. La palabra del Señor realza mucho la fe de estas dos mujeres, María Magdalena y la otra María. Porque dice que ni siquiera los varones fueron a correr para ver qué es lo que había pasado en el sepulcro. Y las mujeres, dice, por iniciativa, por ese amor, para ver lo que pasaba con el Señor Jesús. Ellas simplemente fueron, agarraron, dice, perfumes, todo para ir al Señor Jesús. Porque en ese tiempo de fallecimiento, a los 3 días, supuestamente ya tendría olor, ya se estaba empezando a descomponer. Por eso llevaron, dice, cosas aromáticas para poder bañar al Señor Jesús para que no pueda oler. Pero ese amor de las mujeres nos hace recordar la importancia de la mujer en la iglesia. Muchas veces son las que tienen iniciativa. Y vemos el ejemplo tan grande y maravilloso
que son parte de este hermoso ministerio. Y ahí avanzando dice, a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto. Algo había pasado, algo fuera de lo normal. Empezó un terremoto, ¿por qué? Dice, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Era una piedra muy pesada. Porque pensaron que los soldados, pensaron aquellos que estaban en contra del Señor Jesús, que una piedra muy grande tapando el sepulcro iba a ser aquella que iba a asegurar que nadie toque el cuerpo. Y vemos el poder de Dios, simplemente moviendo la piedra a través del ángel. Y cuando empieza a explicar, y empieza a decir cómo era este ángel, llega el momento cuando dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El que fue crucificado. Pero mira la respuesta. Vamos a ver si... No avanza, ¿no? Ahí está. Vamos a ver la respuesta cuando vemos, ¿no? Ustedes están buscando al que fue crucificado, pero mira lo que yo tengo que decirles. Dice el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado. Qué hermoso momento ese acontecimiento. ¿Te imaginas tú estar en ese lugar yendo a ver al Señor Jesucristo, al que había muerto, y te encuentras con la sorpresa que te dicen, mira, viniste en vano porque Él no está aquí. Dice, Él ha resucitado. Dice, ¿cómo? Dijo. Y aquí vamos a encontrar al Señor Jesucristo, entendiendo que Él dijo la verdad. Porque ante muchos decía, este es un mentiroso. Él dice un sinfín de cosas y es una mentira lo que va diciendo. Pero aquí vemos que se cumplió lo que el Señor Jesucristo había dicho tanto tiempo. En los evangelios hablaban ahí explicando que cada momento anunciaba su muerte, anunciaba la muerte, pero también decía que iba a resucitar. Y más adelante el versículo 9 dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Fueron testigos de ese momento tan hermoso, de poder encontrarse con su Salvador. ¿Te imaginas? Después de verle muerto en la cruz, sufriendo, aparece vivo y dice que tendríamos el tiempo de abrazarlo y adorarlo. Qué hermoso privilegio de estas mujeres que pudieron ser parte de este acontecimiento. Podemos disfrutar realmente lo que la palabra nos va enseñando del hermoso acontecimiento, de la resurrección del Señor Jesucristo. Y en este tiempo vamos a tocar 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver la conquista. Ahí está. Creo que no va a dar el control, así que me vas a ayudar, Ivo, por favor. Vamos a encontrar la conquista. En la palabra del Señor me encanta cómo hacen esa división, ¿no? Porque nos habla, dice, en primer lugar, cuando comienza el capítulo 28 de Mateo, dice, el poder del rey. Habla de la conquista, el complot y la comisión. Y a mí me encantó esos 3 puntos porque nos va a mostrar claramente que el Señor Jesucristo, ¿no? Había conquistado algo. Había conquistado la muerte. Y vamos a ir a la siguiente diapositiva y encontramos ahí. Dice que cuando nos habla de la resurrección del Señor Jesucristo, va a confirmar esa señal definitiva de quién era Jesús. Porque pudieron ver a Jesús que venía, que hacía milagros, un sinfín de cosas, pero va a confirmar quién era Jesús realmente. Ahora sí. Y ahí encontramos una frase, dice, a pesar de la cantidad de milagros que Jesús hizo a lo largo de su ministerio, ¿no?
los judíos nunca estuvieron satisfechos de lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Se sentían incómodos de lo que hacía, los milagros, lo que estaba predicando la palabra del Señor. Dice que se sentían muy incómodos. Una y otra vez intentaban justificar su incredulidad diciendo que no tenían suficientes evidencias y pidiéndole una señal a su gusto. En un momento determinado el Señor les dijo que la señal definitiva que Él les daría sería su resurrección. Porque ellos demandaban señal, 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 dice, pero Él les dijo, la señal que les voy a dar, lo que realmente van a ver es mi resurrección. Mi resurrección. Mateo capítulo 12, versículo 39 al 40, dice lo siguiente. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hace referencia del momento tan hermoso y vemos ese acontecimiento, 3 días que iba a pasar para que pueda resucitar nuestro Señor Jesucristo. Encontramos realmente la conquista a la muerte. La palabra del Señor se refiere en los siguientes pasajes que hacemos referencia. Dice Mateo 16, 21. Habla cuántas veces el Señor Jesús anunciaba algo muy importante. Decía el capítulo 16, versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Más adelante, 17:23, y le matarán, mas el tercer día resucitará. El 20:19 dice, y le entregarán a los gentiles para que les encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Encontramos en este desarrollo que podemos ver que el Señor Jesucristo anunció su muerte, pero realmente cumplió lo manifestado. Cumplió todo lo que les dijo a sus discípulos, que Él iba a resucitar al tercer día. Y eso nos hace ver que aún desde un comienzo el Señor Jesucristo cumplió sus promesas. La palabra de Dios nos muestra cuántas promesas se fueron cumpliendo. Y encontramos este hermoso momento en el cual Él anunciaba, pero a su vez no simplemente decía que Él iba a morir. Él decía que también iba a resucitar. Y por eso nosotros tenemos que pensar el día de hoy. El Señor Jesucristo que tienes en tu vida, ¿simplemente es una persona que murió y está en tu corazón? ¿O realmente te identificas que es el Señor que resucitó y está en tu vida y ahora vive contigo y te da la vida eterna? Podemos entender que el Señor Jesucristo tenía poder. Simplemente Él podía haber resucitado por sí mismo. Cuando murió, Él podía haber resucitado por sus propias fuerzas. Pero la palabra del Señor nos dice que el que dependió siempre, el Señor Jesucristo, toda su vida entregó ¿a quién? A su Padre. Juan capítulo 10, versículo 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Sin embargo, fue el Padre quien le resucitó de los muertos. Romanos 6:4, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios. Hechos 13:30, mas Dios le levantó de los muertos. Él podía haberse dado gloria a sí mismo. Él tenía el poder. Pero Él quería mostrar realmente a quién estaba obedeciendo y a quién se debía
¿Y quién eres el que tiene poder sobre toda persona, que es Dios? Qué hermoso testimonio, queridos hermanos, encontrar a Dios, el creador de todo, el Dios todopoderoso, siendo manifestado en la vida del Señor Jesucristo. Podríamos hacer un sinfín de cosas por nuestras propias fuerzas, pero cuando dependemos y dejamos nuestras fuerzas en las fuerzas de Dios, es una maravilla poder seguir viviendo la vida cristiana. No hagamos las cosas por nuestras fuerzas, sino realmente poder hacer con las fuerzas de Dios. Más adelante en Efesios capítulo 1, versículo 17 al 20 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual opera en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese es el poder de Dios. Querido hermano, si hasta el día de hoy no te has dado cuenta al Dios poderoso que tienes en tu vida, es ahora que puedas darte cuenta. No vas a encontrar en tus fuerzas, en tu profesión, en tu trabajo, nada incomparable al poder de Dios. Nada, nada se compara al poder de Dios y la obra que hizo en la vida del Señor Jesucristo. ¿Te imaginas lo que hizo con el Señor Jesucristo? Los milagros, lo que pudo mostrar el poder tan grande y maravilloso. El mismo poder y la misma obra puede hacer en tu vida si tú le dejas. Porque muchas veces nosotros somos creyentes y cristianos que cerramos nuestro corazón con un candado diciendo hasta cierta parte el Señor puede meterse. Hasta cierta parte el Señor Jesucristo puede hacer, puede decidir. Pero muchas veces yo decido marcar ciertas limitaciones. Hagamos que Dios sea el Dios de tu vida, por completo. Entonces encontramos la conquista de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos que la conquista simplemente fue vencer la muerte. Para muchos la muerte es aquella que termina con la vida de nosotros, pero para el Señor Jesucristo fue la muestra de amor hacia nosotros, demostrando que Él había vencido. Nuevamente viendo que no tenemos Dios tan grande, que tenemos un Dios maravilloso, que tenemos un Dios todopoderoso, que muchas veces dejamos que nuestros otros dioses tomen su lugar. Pero me dices, pero pastor, yo no tengo otros dioses. Mi único Dios es Dios. Pero depende del lugar que tú le das. Podemos tener un sinfín de dioses en nuestra vida que nosotros no nos estamos dando cuenta, porque le estamos cambiando el lugar de Dios. Y por eso tienes que evaluarte y decir, puede ser mi vida, prefiero darle más importancia a lo que yo quiero hacer, mis desafíos personales, que está bien, pero si Dios no está en eso, no sirve de nada. No sirve de nada. Si no está Dios, no sirve de nada. Encontramos que venció la muerte. Y encontramos que la cruz de Cristo es más que un símbolo para el creyente. Y puse entre paréntesis la palabra debería. ¿Sabes qué, querido hermano? Muchas veces la cruz de Cristo debería ser un símbolo para el creyente, pero no lo es. Nos olvidamos de la obra maravillosa del Señor Jesucristo. Nos olvidamos de la cruz y el significado de lo que realmente significa la cruz para el creyente. Y dejamos en un interrogante diciendo, debería significar eso para el creyente. Porque sobreentendemos que el creyente entiende que ese hermoso símbolo significa que Cristo murió por nosotros, derramó su sangre preciosa, pero aún a pesar de lo que puedo ver en la cruz, no la valoro.
Por eso muchas veces nosotros seguimos viviendo una doble vida, entre un pie con lo que es el mundo y un pie tratando de agradar a Dios. ¿Qué significa para vos la cruz, querido hermano, hermana, el día de hoy? ¿Es un símbolo que es más significativo para vos? ¿O recién vas a evaluar para poder hacerlo que realmente es un símbolo para tu vida? Querido hermano, podamos entender la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Muchas veces yo he visto personas, aún personas que no tienen a Cristo en su corazón, personas de afuera, aún a creyentes mismos que manejamos y llevamos una cruz. Puede ser en el cuello, en una polera, pero ¿realmente entiendes qué significa esa cruz? ¿O solamente la llevamos por decir, sí es creyente nada más? Pero tenemos que vivir como tal, como un hijo de Dios que entiende el significado de la cruz. Y poder ver realmente la obra del Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? No hay ningún efecto de la muerte en nuestro Señor Jesucristo. Poder entender que la muerte no pudo acabar con la vida del Señor Jesucristo. Muchas veces la muerte se puede jactar de poder llevarse personas, pero el Señor Jesucristo había vencido la muerte. Es increíble poder ver ese acontecimiento tan maravilloso. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido estar ahí detrás mirando lo que pasaba? Pero muchas veces estando nosotros aquí tampoco entendemos. ¿Te das cuenta? Cristo venció la muerte. No hay ningún efecto en el Señor Jesucristo. Podemos ver lo maravilloso que significa para cada uno de nosotros. Sabes, este significado y esta conquista no simplemente fue para el Señor Jesucristo, sino fue para sus hijos, fue para la humanidad, para que nosotros podamos tomar la decisión de poder ser realmente hijos de Dios. Podemos ver ahí en la figura las conquistas de la cruz. Tú eres parte de esa conquista porque un tiempo tú eras esclavo. Nosotros vivíamos en esclavitud del pecado y esa barrera tan grande del pecado nos impedía poder disfrutar de una comunión y poder tener una salvación en Cristo Jesús. Y esa obra maravillosa, dice, rompió esas cadenas para darte vida eterna. Pero aún a pesar la humanidad no entiende ese hermoso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos deciden, siendo libres del pecado, deciden vivir como esclavos del pecado. ¿Cómo les cuesta a muchos acercarse a ese Dios? Entendiendo que lo dio todo por nosotros, muriendo por nosotros, rompiendo las cadenas, deciden que seguir vivir en esclavitud. Querido hermano, hermana, el día de hoy, ¿sigues siendo esclavo del pecado? ¿Estás viviendo como un esclavo? ¿O realmente entiendes que eres libre el día de hoy? Porque Cristo pagó el precio y rompió las cadenas que tú tenías para que puedas tener vida eterna. Romanos 6, 22 y 23, un pasaje muy conocido, nos habla de este momento cuando dice la palabra del Señor: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosos pasajes, hermanos. Poder disfrutar de que ahora somos libres del pecado. Somos libres del pecado. ¿No te da esa emoción de poder entender que ya no somos más esclavos? Que antes vivíamos completamente esclavizados
sin esperanza alguna. Pero en Cristo hemos encontrado una esperanza, pero una esperanza de vida eterna. Esa es la conquista que podemos ver, la conquista de nuestro Señor Jesucristo, que también nos hace parte de esa conquista. El siguiente tema, el siguiente punto que vamos a ver es el complot. El complot. Pasó, anunciaron al Cordero Pascual, fue entregado, fue sacrificado. ¿Y sabes qué? Aún las personas decidieron acoplarse, juntarse para decir, bueno, ya está muerto. Ahora nos tenemos que juntar ¿para qué? Para que no sea verdad lo que él decía. Y empezaron a reunirse, dice, ¿no? Empezaron a reunirse nuevamente los mismos que lo sacrificaron. Dice la palabra del Señor, Mateo 28, 11 al 15, dice, mientras ellas iban aquí, uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta? No simplemente bastó en poder arrestarlo, en poder confabularse con Judas, en poder meter al Señor Jesucristo en un juicio que no tenía sentido, pero la condena fue la muerte, y llegó el momento en que fue crucificado. No bastó todo eso. Y empezaron a confabularse, dice, y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Te imaginas? Cambiando el testimonio de los soldados que fueron y estaban presentes en ese momento. Les dijeron, no digan lo que han visto. Digan, por dinero, que vinieron los discípulos y hurtaron el cuerpo. Realmente podemos ver el tipo de personas que supuestamente eran personas que vivían en autoridad, personas religiosas, pero sin realmente entender absolutamente lo que es amar a Dios. Y poder ahí, a pesar de las cosas, diciendo, ustedes digan lo que tengan que decirles, vamos a pagar y nosotros vamos a convencer al gobernador. Ese complot en contra de nuestro Señor Jesucristo. No bastó por haberlo crucificado. Ahora engañaban, dice, a la gente, sobornaban soldados para que mientan. Y realmente podemos ver que faltaba todavía. Porque aún el Señor iba a demostrar su poder en ese momento, ante las acechanzas de todos los que estaban ahí, armando muchas veces un sinfín de cosas. Igual el Señor Jesucristo iba a ser glorificado. Iba a estar con sus discípulos enseñándoles algo que nosotros también deberíamos recordar, que es la comisión. La gran comisión. Yo sé que muchos hemos escuchado acerca de lo que el Señor ha dejado, pero ¿cuántos de nosotros nos vamos a identificar con esta palabra, la comisión? Sabes, como hijo de Dios, el Señor Jesucristo te ha encomendado algo muy importante. Y vamos a encontrar en la palabra del Señor, en Mateo capítulo 28, 16 al 20, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este pasaje comienza, pero los 11 discípulos. Lastimosamente, muchas veces la vida del creyente es así. Comenzamos muchos esta carrera y muchos la dejamos de lado. ¿Por qué eran 11? Porque uno de ellos que pasó tiempo, que estuvo codo a codo con ellos, que estuvo al lado del Señor Jesucristo, qué hermoso privilegio, decidió cambiar ese hermoso momento por monedas. Y habíamos dicho muchas veces, Judas, tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos de Dios. ¿Cómo estás? ¿Estás cerca de Dios? ¿O solamente estás en teoría, pero tu propia vida demuestra todo lo contrario? Demuestra que estás más lejos de Dios y estás cerca de otras cosas. Quedaron 11 discípulos, continuando esta carrera que el Señor Jesucristo había comenzado. Nosotros seamos discípulos, los que estamos todos aquí, pero continuemos la carrera todos, queridos hermanos. Que no se quede ninguno. Y cuando estemos allí en la presencia del Señor, todos podamos estar disfrutando de esta carrera culminada. Y encontramos aspectos en este pasaje. La Gran Comisión nos dice, encontrando ciertas cosas tan importantes, nos dice, por tanto, id, haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles. 3 participios. Id, que significa yendo, bautizándoles y enseñándoles. Esta es la tarea misionera de la iglesia. Ahora, ¿estás yendo para ganar más almas para Cristo? ¿Has ganado almas para Cristo? Hemos visto el deseo en el corazón de bautizar las personas y dice, y enseñarles. Tenemos una tarea muy grande, queridos hermanos, pero nosotros solos no lo vamos a poder hacer. Cada uno de ustedes es parte en este ministerio de la iglesia. Es una tarea de la iglesia. Y es tiempo porque podamos despertar, queridos hermanos. Si no estás siendo parte de la obra de Dios y no estás yendo a salir y predicar el Evangelio, ¿sabes qué es lo hermoso de Dios? Que Dios es un Dios de oportunidades, que te está esperando a que puedas darte cuenta y decir, muy bien, Señor, estoy mal en mis prioridades, estoy en otras cosas, pero ¿sabes qué? Me doy cuenta que tengo que ir y hacer discípulos. Es la oportunidad que el Señor te da todos los días, todos los días. Encontramos en la palabra del Señor, en Juan 21, 15 al 17, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, y ahí puedes poner tu nombre. Denis, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Denis, ¿me amas? Denis le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Denis, ¿me amas? Denis se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Oh, querido hermano, identifícate con la pregunta que el día de hoy nos hace el Señor Jesucristo. ¿Le amas? ¿Le amas realmente? Y poder entender que tenemos un Dios tan perdonador, haciendo referencia a las 3 veces que Pedro le había negado al Señor Jesucristo. 3 veces le preguntó,
¿Me amas? Y mira la encomendación que nos dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Si bien podemos agarrar este contexto y poder buscar que esa es la tarea del pastor, es una tarea de cada uno de nosotros. No necesita ser un pastor o una persona en autoridad. Puedes apacentar las ovejas de la grey. Poder amar a las ovejitas que tienes al lado a través de discipulados, consejerías, de poder buscar y suplir la necesidad que tiene. Eso es apacentar a las ovejas. Querido hermano, ¿estás dispuesto a asumir ese reto? ¿Estás dispuesto a asumir ese reto tan maravilloso de poder ser parte, pero de la familia de Dios, de una manera tan activa, sirviendo, supliendo, amando, apacentando las ovejas de la grey? Encontramos: el Cordero Pascual es anunciado, el Cordero Pascual es entregado, el Cordero Pascual es crucificado, el Cordero Pascual es glorificado. ¿Cuántos de nosotros, a partir de todo lo que hemos visto el día de hoy, la Pascua tiene más sentido? Para nosotros decíamos que simplemente a veces puede ser un nombre, la Pascua. Una celebración puede ser de los católicos, de diferentes religiones. Pero es un acontecimiento tan importante para el creyente, que debemos ser los primeros en poder celebrar la obra maravillosa de Cristo. Hemos visto que el Señor Jesucristo fue anunciado, tuvo su tiempo de pudo entrar. Muchos le estaban ahí levantando, diciendo: Hosana, Hosana, ¿no? Y pues, después se puede ver personas que estaban en ese mismo lugar, cambiándole por la vida de Barrabás. No seamos que en momentos solamente vamos a estar en momentos buenos diciendo: sí, Señor, yo te amo. Pero cuando pasan momentos difíciles, ya no amamos a Dios. El amor de Dios en la vida del creyente tiene que ser algo incondicional. ¿Te das cuenta, querido hermano, que estamos vivos el día de hoy gracias a la obra del Cordero de Dios? A nadie más. No es tu obra, no es lo que tú vayas a hacer, es lo que Cristo hizo por tu vida. Y ese versículo para finalizar dice, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué esperanza más maravillosa, querido hermano? Si estás muerto, ¿no? Y pensamos que hay personas que están muertas yéndose al pecado, aquí está el sentido de la Pascua. Porque dice que el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hemos ganado tanto, queridos hermanos, al poder depositar nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Estamos vivos y decíamos en un tiempo muertos, totalmente separados de Dios. Pero vemos la obra de Cristo en la cruz, rompiendo las cadenas del pecado, las barreras que impedían poder tener esa comunión con el Señor. Y el día de hoy podemos decir, somos libres y tenemos la vida eterna. Gloria a Dios, al Cordero de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites realmente disfrutar de tu palabra. En este tiempo que hemos podido ver estos temas de esta serie tan maravillosa y poder entender lo que realmente significa celebrar la Pascua para el creyente, tiene que ser una celebración todos los días, Señor. Ayúdanos a poder entender que tenemos que manifestar realmente lo que tú nos has dejado todos los días, dando gloria a tu nombre, entendiendo que has muerto por nosotros y que el día de hoy podemos estar libres del pecado. Gracias, Señor, te doy por mis hermanos y ruego, Señor, que puedas realmente hablar a sus corazones como lo has hecho con el mío, para que podamos cada día, Señor,
amarte, glorificarte y servirte. Sabemos que muchas veces nos vamos a equivocar o podemos estar equivocados, pero realmente eres un Dios de oportunidades que está esperando el momento para que podamos arrepentirnos y nuevamente poder decidir servirte, amarte todos los días. Agradecidos por este tiempo, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén.